subir, nada. Pero sí, todos los que quieran grabar pueden hacerlo, más vale. Gracias, Y profe. después se pongan en el grupo y socialicen. Yo tengo otra forma de estar en contacto con ustedes que un video. Sigo pensando que los videos son un excelente motivo para tener menos ganas de venir a clase. Y a la clase hay que venir, porque en la clase que tenés, aparte de este video que podés escuchar y que podés ver todas las veces que vos quieras, por supuesto. En la clase siempre tenés que poder participar activamente, o sea, preguntar, hablar, decir, por eso es que a mí me gusta preguntarles así y decirles, che, ¿qué pensás vos? O cómo estuvo la explicación. Es muy importante, es complejo el tema de dar clase permanentemente a una pantallita. Por lo menos a mí se me complejiza terriblemente, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta? Y bueno, poder... no sé, Lucas Molina. Lucas, ¿podés liberar tu micrófono? Lucas, ¿estás, Lucas? Lucas no lo puedo contactar. Y me encantaría poder hablar con él y qué le parece tal cosa, o si pudo ver, por ejemplo, el video que les hice recién de las cónicas, estas que estamos tratando ahora, y como para conversar, porque es muy importante el hecho de que este contacto, que esta clase que tenemos compartida, sea hecha minuto a minuto en función de lo que vamos necesitando y lo que vamos queriendo, ¿sí? O sea, yo tengo muy en claro qué cosas quiero que sepan, pero a veces, la forma de explicar y puede diferir de un profe a otro, de un alumno. Entonces, está bueno que vos me digas, y mira, vi el video, está bueno, vi el video, la verdad que no me llevo. Bueno, hay que ver cuánto de ese video te sirve para hacerlo. Entonces, bueno, por ejemplo, Ignacio dice, muy bueno. Bueno, veremos si a lo mejor a otro también piensa lo mismo, porque hay que ver que te sirva. Esto que dice Agustín, ¿no? Sirve como referencia. Claro que sirve como referencia. No sé si Agustín se refiere a él asegura que sirve como referencia o él consulta. ¿Sirve como referencia? Bien. Está aseverando que sirve como referencia. Gracias, Agus. Sí, está Profe. bueno. A mí me parece que si vos lográs hacer una tablita con las 4 cónicas que conversamos siempre, ¿no? Circunferencia, elipse, hipérbola, parábola e hipérbola. En ese orden las vamos a ir estudiando. Ya ahora les muestro por qué. Circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Profe, una consulta. No, me acuerdo que en el gráfico de la circunferencia, una de las cosas que teníamos que aprender era lo que sería la definición en el plano. No entendí qué sería la definición en el plano de la circunferencia. Y cuando hice el videíto de la elipse no mencionó eso. Capaz yo estoy equivocado, no sé. Lo conversemos, Nahuel. Mira, la definición en el plano es ese conceptito en palabras que dice que es el espacio geométrico o es el conjunto de puntos que tal cosa, y que termina representado en un plano cartesiano XY. Por Ya entendí. eso es la definición en el plano XY quiere decir. Que ya no es la representación en el espacio, en R3, que es la intersección del cono con el plano pi. Quiero mostrarles ahora esto, miren. Miren de lo que vamos a hablar ahora, con dibujitos y todo. Miren, a mí me parece que está muy bueno este dibujito. Que lo encontré ahí en Wikipedia, está súper fácil, está súper básico, mira cómo es.
Eh, Esto recuerden que no es un cono, es medio cono, ¿no? Cuando el plano pi es perpendicular al eje del cono, tengo una circunferencia. Cuando voy inclinando el plano, pero el plano pi corta a dos de sus generatrices, ¿eh? Tengo una elipse. Si sigo inclinando el plano, o sea, llevándolo cada vez más vertical, y el plano corta solamente a una directriz, y después pasa por la circunferencia de la base, ¿no? Por la perdón, a una de las generatrices, y pasa por debajo de la directriz, tengo una parábola, mira, que tenés acá, que es la primera curva abierta. El plano pi es paralelo al eje del cono, tengo la hipérbola. La hipérbola tiene otra hipérbola arriba, ¿no? Tiene otro pedacito de hipérbola. Entonces, por eso está bueno entender que yo puedo estudiar, que yo tengo que estudiar el, el, a las cónicas en esta secuencia. Circunferencia, elipse, parábola y hipérbola. De tal forma que el plano se perpendicular al eje del cono y se va haciendo paralelo al eje del cono. En varios videos, yo he visto, que hablan de que esto es un cono. No, esto es medio cono. Y refieren el plano, a cómo está con respecto a la curva de la directriz. No. Hay que referir el plano al eje del cono. O sea, ¿cómo está el plano con respecto al eje del cono? Perpendicular da una circunferencia. Oblicuo da una elipse. Más oblicuo da una parábola. Paralelo al eje del cono da una hipérbola. Bueno, Profe, esta sería la definición en 3D. ¿Escucho? profe, ¿qué pasaría si la hipérbola está corta justo en el eje del cono? Si la hipérbola corta justo, o sea, si el plano pasa por el punto acá, Sí, exacto. y tendrías una hipérbola que se están tocando sus dos vértices, que es un caso muy particular. Es lo mismo que si vos me decís, ¿qué pasa si el plano perpendicular al eje del cono pasa por el vértice del cono y la circunferencia es un punto? Claro. ¿Sí o Entiendo. no? Sí, sí, entiendo. Si vos tenés, disculpame que estaba mostrándote si vos tenés este cono, ¿no? Digamos, esta sería la intersección del cono con el plano. Bueno, vos tendrías esta y esta otra hipérbola. Tendrían ahí. Es un caso muy particular, ¿no? Muy particular. Lo que no quiere decir que no es posible, pero un punto no es una cónica. Digamos, la intersección del plano con el cono no puede ser por el punto del vértice del cono. Es un caso muy particular ese, no lo estudiamos nosotros. Obviamente que las matemáticas, que la geometría analítica sí lo estudia, pero nosotros en la ingeniería estudiamos estas cónicas que son más aplicables. ¿Eh? Bueno, esto era lo primero que quería compartir con ustedes. Después les mando, bueno, este es el link de Wikipedia. Si vos pones cónicas en Wikipedia, salen un montón de situaciones interesantes. ¿Sabes interesantes para qué? Interesantes para el estudio. O sea, para que vos vayas fijando algunas cosas importantes de las cónicas. Y cosas importantes que a lo mejor no están en el, pero que te ayuden a ir memorizando las cosas del apunte. Por ejemplo, una de las columnas a las que yo hago referencia permanentemente en los cuadritos estos que yo les pido a ustedes de cónicas, es la columna referida a la excentricidad de la cónica. Si vos hablas de excentricidad en las cónicas,
muchísimos estudiantes creen que la única curva que tiene excentricidad es la elipse, porque en el apunte nuestro de geometría analítica, en la única curva que se habla de excentricidad es la elipse. Sin embargo, cuando vos lees un poco, cuando vos mirás un poquito de algún video, todas las curvas tienen excentricidad. Y tienen más o menos este concepto de excentricidad, estos valores de excentricidad. Recuerden que la excentricidad es un valor que surge de un cociente en cada una de las curvas, de un cociente de dos dimensiones, de dos distancias que tienen la misma dimensión. Entonces siempre la excentricidad es un número, un valor adimensional, cuyos es el cociente de dos distancias, entonces siempre va a ser un número positivo, nunca va a ser negativo, pero puede llegar a ser cero. Entonces los valores más comunes de excentricidad son los de la elipse, que son escritos. La excentricidad de la elipse dice que es menor que 1. Bueno, si yo sé que la excentricidad no puede ser negativa, esto estaría bien. Es menor que 1. Ya analizamos el caso de excentricidad igual a 0, pero la excentricidad menor que 1, se trata de una elipse. La excentricidad igual a 1, se trata de una parábola. Y acá está definida la excentricidad, fíjate. La parábola es esta, ¿eh? Y acá está la excentricidad, igual a 1, en donde la distancia de un punto al foco y la distancia de un punto a la directriz son iguales. Entonces la excentricidad es 1. Y después tengo el valor de la hipérbola, la excentricidad de la hipérbola, que es esto, por ejemplo, tiene una excentricidad 2. La excentricidad de la hipérbola es mayor que 1. Una recta tiene excentricidad infinito. Este concepto de la recta tomada como una cónica es un caso muy particular que nosotros en general en ingeniería no lo tomamos. Esto es como demasiado específico, demasiado ahí puntual. Así que eso no lo tomamos. Abril dice, siempre tienen la publicidad. ¿Quién es Abril? ¿Querés liberar tu micrófono y me preguntas? No estoy leyendo el chat, no puedo mirar el chat, así que si liberan el micrófono le voy a agradecer. Hola, me Hola, refería bueno, hola, me refería a si la elipse, la parábola y la hipérbola siempre tenían los valores de 0,5, 1 y 2. No, fíjate. Una elipse, tal que está acá en lila, que tiene excentricidad 0,5, es un huevito, es una elipse. La excentricidad de la elipse siempre es menor que 1, pero la elipse puede tener excentricidad 0,3, 0,8, 0,9, 0,99, hasta 1. O sea, cuando la Claro, excentricidad de 1 ya es una parábola. O sea, la elipse es como que se cortara acá y se abriera en una parábola. bien, Si la gracias. excentricidad de la elipse es muy pequeña, es decir, cuando la excentricidad tiende a ser 0, la elipse es cada vez más circular, o sea, es cada vez menos deformada. O sea, es un huevito cada vez más redondito. Esa elipse, excentricidad que tiende a 0, tiende a ser cada vez más parecida a una circunferencia, en donde la relación de los diámetros vale 1, o sea, los diámetros perpendiculares vale 1, y su excentricidad vale 0. Entonces, yo podría poner como este dibujito está bueno porque tiene algunas cosas importantes, pero digamos, el resumen es este. El resumen es este. La circunferencia tiene excentricidad 0. La elipse tiene excentricidad entre 0 y 1. Guarda, no puede ser 0, porque dice mayor que 0, y no puede ser 1. Porque si la excentricidad vale 0 ya es una circunferencia, y si la excentricidad vale 1 ya es una parábola. Y en la hipérbola, la excentricidad es mayor que 1. Cuanto más grande es la excentricidad en la hipérbola, es decir, cuando la excentricidad vale 8, 9, 10 millones, fíjate,
Cuando la excentricidad es mayor que 1, tengo una hipérbola. La hipérbola es esta azul, con esta otra rama azul acá abajo, ¿no? Guarden. Recuerden que la hipérbola tiene 2 rayitas, 2 ramas. ¿Eh? Fíjate, o sea, tiende a infinito, la hipérbola se hace cada vez más aplastada, cada vez más ancha. Entonces, cuando la excentricidad va al infinito, un número enormemente grande, la cónica es una recta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, está bueno este cuadrito por eso, porque te muestra todas las posibilidades. ¿Eh? Así que bueno, está bueno tenerlo ahí en el, perdón, está bueno tenerlo ahí en el video. Pero me parece que más importante de todo, para nuestro nivel de analítica, es el cuadrito este. Excentricidad 0 o circunferencia. Excentricidad entre 0 y 1, elipse. Excentricidad 1, parábola. Excentricidad mayor de 1, hipérbola. Y fíjense cómo está definido el cuadro. No dice que la circunferencia tiene excentricidad 0. Dice que si la cónica tiene excentricidad igual a 0, es una circunferencia. O sea, la excentricidad de la curva define la cónica de la que estamos hablando. Es como al revés de lo que hablamos siempre, ¿no? Nosotros decimos, la elipse tiene excentricidad entre 0 y 1. Bueno, acá está definido al revés. Desde la excentricidad definimos la cónica correspondiente. Abril, espero que haya quedado un poco más claro. Con todo Sí, quedó claro. Gracias. ¿Un poco mejor? Bien. Sí. Bien. ¿Tengo alguien más en el chat preguntando algo que quiera comentar? Santiago dice, si la excentricidad vale 0, es una circunferencia. Sí, bien. Esto debe haber quedado atrás de lo que venimos conversando. Pero sí, es como dice Santiago, ¿no? El valor de la excentricidad me define perfectamente la curva. Excentricidad que vale 0 es una circunferencia. Chao. Excentricidad entre tal y tal es tal cosa. Chao. Taxativo. No es solo la definición, es la relación matemática que sí es la definición de la excentricidad, ¿no? Es de donde sale matemáticamente que me define la curva correspondiente. Bueno, esto era lo que quería compartirles en cuanto a archivo. La importancia de la excentricidad de curvas. Ahora bien, voy a volver un poco más para atrás, al plano pi. Fíjense, en general, en las cuatro curvas, el cono con el plano está definido en R3. Cuando yo trazo el plano secante al cono, o sea, cuando yo corto el cono con el plano, transformo el espacio de R3, o sea, el espacio tridimensional, curvas planas, en curvas de R2. A veces uno tiende a creer que la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola son las superficies pintadas. No, gente. Circunferencia es la parte de afuera y la cascarita de la parte pintada. La elipse no es todo esto verde, es la parte negra de la superficie verde. La parábola no es todo esto azul, la parábola es la parte negra de la superficie azul. Bueno, discúlpenme, me he puesto medio reiterativo, ¿no? Y la hipérbola es la parte negra, con esta otra parte de acá arriba, guarda con eso. A la hipérbola le falta la mitad allá arriba, en la otra parte. La hipérbola es la parte negra de esta superficie verde. Perdón, de esta superficie. ¿Estamos de acuerdo? O sea, fíjense que el apunte nuestro de nuestro teórico, en el dibujito este del cono con el plano, ¿se acuerdan que lo primero que hablábamos era que ahí había un error que decía que cuando el plano era perpendicular al eje
El cono formaba un círculo, y nosotros habíamos marcado eso como una cuestión importante, como un error importante en la impresión, en la fotito. Pero ¿por qué es importante eso, gente? Porque hay que aprender a definir cosas. No es lo mismo un círculo que una circunferencia. No es lo mismo. No es lo mismo el círculo trigonométrico que la circunferencia trigonométrica. No es lo mismo. Y sin embargo, cuando nosotros definimos funciones trigonométricas, definimos circunferencia o círculo trigonométrico como si fuera lo mismo. Y no lo es, desde el punto de vista de la geometría. Y como esta parte del álgebra se llama geometría analítica, y hay que darle mucha importancia a las cuestiones conceptuales de estas, ¿no? De las que vamos haciendo uso. Entonces, para este compañero mío que recién me preguntaba, él decía, ¿cómo pasás al plano? Bueno, al plano pasás intersecando el plano pi, que es el plano secante, el plano pi con el cono. Y el cono, que es 3D, con el plano pi, que está en 3D, cuando intersecas, la intersección es una curva plana. Eso es una cónica. Lo primero que, cuando yo te pregunte qué es una cónica, vos me decís, es una curva plana. ¿Mm? A veces nosotros equivocamos el concepto y decimos una superficie cónica. Claro, la superficie cónica es el cono. El cono es la superficie cónica, pero cuando la intersecamos con el plano y empezamos a tener estas otras cosas, ¿no? Empezamos a tener curvas. Guarda que este cono no es un cono de madera, no es un cono macizo. Si fuera un cono macizo, el plano cuando interseca me daría una superficie, una cónica que sería una superficie, y no es una superficie, es una curva. Es solamente el costadito de esto pintadito de color. Preguntas o comentarios de todo esto. Ahí tengo una duda, lo que había mencionado antes, sobre que esto no es un cono, sino que es la mitad de un cono. ¿Por qué sería así? Pregúntame de nuevo, no entiendo la pregunta. Que usted ha dicho que esto no es un cono, lo que está acá, esta figura geométrica. ¿Qué sería Esto es si no? medio cono, dije. Claro, ¿cuál sería el cono entero? Con el otro sombrero para arriba. Ah, bien, gracias. ¿Viste cuando yo dibujo el cono, que siempre dibujo las dos partes? Que yo dibujo así, o sea, esto sería el cono entero. Porque el cono entero es tomar una recta y hacerla girar. Cuando vos haces girar la recta, generás este medio cono y este medio cono. Esta es la generatriz y esta es la directriz. Perfecto, ahora se entiende. Gracias. Porque probablemente vos, Juan Pablo, no estuviste en nuestra primera clase que hicimos de cónicas hace como 3 semanas, creo. No, creo que no estuve. Y que hablábamos de que esto es medio cono. Porque fíjate vos, si esto es un cono, la hipérbola es solamente esta. Y no, la hipérbola tiene la otra rama acá arriba. ¿Entendés Claro, se entiende. Sí. Gracias. Yo le pongo mucho énfasis al tema de los conceptos, no solamente porque te los voy a preguntar, sino porque el ingeniero tiene que tener claro los conceptos de cualquier cosa, de todo. Entonces, cuando vos tenés claro la idea básica de lo que estamos hablando, vos podés seguir construyendo arriba de eso. Ahora, si para vos un cono es cualquier cosa, una circunferencia y un círculo es más o menos lo mismo y todo eso, y termina transformándose en una situación compleja a la hora de aplicar los conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay que errarle a esa parte. Los conceptos básicos tienen que estar súper claros. En estos dos dibujitos, gente, no quiero hacer mucho más vuelta en esto, pero esto lo encuentran en Wikipedia. Mira qué difícil que está de encontrar. O sea, vas a Wikipedia, le pones cónicas en Wikipedia y te sale todo esto. También te sale todas las excentricidades. Este gráfico de la excentricidad está un poco masivo
en la cuestión esta de la excentricidad que va al infinito, que es una recta. Ese es un concepto muy matemático. ¿Mm? Entonces, medio como que no le vamos a esa de la excentricidad infinita, no le vamos a dar la importancia que acá en el cuadrito este le han dado. Pero está bueno entender algunas cosas. Otra duda que me surgió también con la excentricidad es sobre, si bien entiendo que es como la curvatura, por así decirlo, de la deformidad que tiene, una parábola, si vos la haces más grande, por así decirlo, de los brazos, con la misma función que usás, ¿ya se convertiría directamente en una hipérbola? Claro, lo que pasa es que la definición de la parábola y de la hipérbola no depende de la amplitud de la parábola. Fíjate, la elipse tiene excentricidad variable, porque la excentricidad de la elipse, ¿cuántos valores puede tomar la excentricidad de la elipse? Muchísimos, casi infinitos, porque lo puedes hacer con cada nacimiento. Infinitos. Valores entre 0 y 1 hay infinitos. Mientras que fíjate cuánto vale la excentricidad de la parábola. ¿Cuántos valores puede tomar la excentricidad de la parábola? Solo uno. Uno solo. Mientras que la excentricidad de la hipérbola, ahora de vuelta, pasa a ser infinitos cantidad de valores. O sea, no es que una curva se va agrandando o se va abriendo y entonces se transforma en la otra. Cambia su ecuación, guarda. Cambia su ecuación. ¿Pero por qué cambia su ecuación? Porque el plano que le da origen intersecando al cono va cambiando la posición relativa. Si vos querés que un cono, si vos querés una hipérbola más abierta, lo que haces es separar más el plano del eje del cono. Entonces te va quedando una hipérbola cada vez más abierta. Pero el valor de la excentricidad va a ser siempre el mismo. Ahora, si te acercás, y ahí empieza a cambiar. El concepto de la excentricidad es un número que le es propio a esa curva. Cuando vos cambias la posición relativa del plano que le da origen y la excentricidad cambia. Está complejo el tema, ¿eh? ¿O no? Sí, la verdad sí, creo que lo entiendo. A ver si puedo explicárselos un poco más en este sentido, gente. La circunferencia siempre me sirve para definir muchas cosas porque la circunferencia es una curva simple, es una curva tonta. No quiero decir tonta en el mal sentido, quiero decir que es una curva que me ayuda mucho a definir cosas. Fíjate, imagínate que esta es la intersección del cono, o sea, del cono con el plano del pizarrón. O sea, por acá viene el cono y por acá viene el cono y entonces te da esto. Fíjate, este es el eje del cono, es esto. Y este es el vértice del cono, que sería este. Si yo trazo el plano por acá, me da esta circunferencia, que sería esta. Si yo trazo el plano más abajo, me da esta otra circunferencia más grande. Pero ¿qué excentricidad tiene esta circunferencia? ¿Y qué excentricidad tiene esta otra? Fíjate que la circunferencia, la excentricidad de la circunferencia no depende del tamaño de la circunferencia. La excentricidad de la circunferencia siempre es cero. Más allá del tamaño que tenga. Entonces, la idea de tamaño y de excentricidad no tiene nada que ver. Lo que influye en el valor de la excentricidad es la relación que tenga. Imagínate, una elipse que sea así a una circunferencia que sea casi redondita. Bueno, la excentricidad de esta es una y la excentricidad de esta es otra. Esta es casi cero. O sea, la excentricidad va a tender a cero, si usamos una notación de análisis matemático, ¿no? Y la excentricidad de esta va a tender a 1. Cuanto más esbelta es la elipse, más se acerca a 1. Cuanto más redondita es la elipse, la excentricidad tiende a 0.
hay que mirar hay que mirar este cuadrito. Este cuadrito parece, me dice muchas cosas. Es que me gusta, pero más me gusta Profe, una consulta. Este marca súper bien la diferencia entre circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Que la elipse y la hipérbola tienen muchos valores de excentricidad, mientras que la circunferencia y la parábola tienen solo uno. ¿Sí? Profe, Por ahí viene la situación. Gabriel, la excentricidad es una relación en cada una de las curvas, una relación entre dos distancias, que define la forma de la circunferencia, perdón, la forma de la curva. A ver, ya monté yo los micrófonos. profe, una consulta. Entonces, ¿se podría decir que el valor de la ¿cómo era? Excentricidad. Excentricidad, eso, va a variar si yo inclino la forma en que el eje intersecta? La forma en que el plano interseca el cono. La forma en que el plano intersecta eso, perdón. Está perfecto, sí. Eso es lo que va a hacer que varíe el valor, básicamente. No sé con quién estoy hablando. ¿Cómo es tu nombre? ¿Yo? Nahuel. Nahuel, yo voy a mutear a todos porque hay un montón de micrófonos abiertos y ahora abrí el tuyo. Nahuel. Escúchame. Escucho. Esta es la idea de la excentricidad. La excentricidad es una relación, es un cociente de dos distancias. En cada curva se define diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. una vez que vos tenés definido qué es la excentricidad de la circunferencia, qué es la excentricidad de la elipse, qué es la excentricidad de la hipérbola y de la parábola, ahí podés empezar a comparar los valores de la excentricidad y volvés a la parte, digamos, de definición del cuadrito que tenemos ahí en vista, en este documento compartido que tenemos. Cuando vale 0 tal cosa, cuando está entre 0 y 1 está lo otro. Entiendo. Eso es Profe. así se definen las curvas. Bien. Pero hay que sentarse a ver cuál es la excentricidad en cada una de las cónicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Un poco mejor, Nahuel? Sí, yo, profe, entiendo perfecto. Bien. Bueno. Profe, para que vuelva a repetir sobre esto de la excentricidad, pero a mí por así decirlo, se me mezcla con el concepto de la función de la parábola que siempre conocemos, en la que vos, por ejemplo, tenés y igual a x cuadrado, en el cual vos podés agarrar y poner, por ejemplo, un medio x cuadrado, en el cual, por así decirlo, las ramas, como que la curvatura, por así decirlo, como que se ensancha. Y vos la podés hacer así cada vez más ancha hasta que parezca básicamente una hipérbola. Eso es lo que a mí se me confunde con la excentricidad. Si tiene alguna relación con eso. En realidad no. En realidad no. Mira, uno de los problemas de comparar la parábola de análisis 1 con la parábola del álgebra es que en análisis matemático 1 todas las parábolas son una eje vertical. Porque las parábolas de eje horizontal son la función raíz cuadrada. O sea, esta es ax cuadrado más bx y esta es raíz cuadrada. Esta no es función y esta sí. Claro. Por ahí viene la mano. Bien, sí, lo tengo un poco mezclado con eso. Ahora, las de álgebra, o sea, las de geometría analítica en realidad, pueden ser parábolas así o parábolas así. Porque en la geometría analítica no me interesa que sea o no función, que sean o no funciones. Me interesa que este punto que pertenece a la parábola esté a igual distancia de este punto que se llama foco que de esta recta que se llama directriz. Así se define una parábola. Perfecto. Sí, ahora entiendo. Entonces, cuando yo tengo el cono y le voy moviendo el plano para transformar una parábola en una hipérbola,
Ahí es donde la excentricidad cambia de definición. Gente, es como dice Nahuel, por favor, muteen los micrófonos el que lo tenga abierto. Las curvas se me van dando en función de que yo voy moviendo el plano en el cono, con respecto al cono, con respecto al eje del cono. Ese es el valor que me mantiene las cosas, digamos, la definición de las cuatro curvas distintas. La relación, el ángulo que forman, ahí está, el ángulo que forman, el plano secante con respecto al eje del cono. Por ahí viene la mano de la definición de las cuatro cónicas. Perfecto, ahora se entiende. Muchas gracias. Es interesante la forma de definir las cosas y hay que empezar a verlos geométricamente. A veces uno necesita un poco más de inteligencia espacial, o sea, esto de poder ver las cosas en el aire. Bueno, si no, para eso tenemos el dibujito ese. Hay algunos videitos que también te hacen digamos, tipo una animación con el cono y te van transformando, te van moviendo el plano. Pero es relativamente fácil de ver si uno le pone un poco de ganas, nada más. Si vos intentás aprenderte de memoria todo esto, y a veces se logra, pero todo de memoria es medio complicado, ¿no? Es como más difícil, desde mi punto de vista. Muy bien. Gente, a esto le queda 2 minutos, así que vamos a hacer otra reunión para que veamos cómo terminar las otras 2 curvas que nos faltan. Profe, Bien, disculpe, escucha. antes que termine la llamada. Dale, Yo dale. sabía grabar las llamadas para subirle después. Quería avisarle que la próxima llamada la grabo yo directamente, así lo puedo subir. Y que el que esté grabando la llamada ahora, que se comunique conmigo por WhatsApp para que después la suba al enlace. Hola Nico, ¿cómo estás? La estoy grabando yo también a la clase. Así que, bien, después me comunico con vos entonces. La primera parte y ya la próxima la grabo yo, no te vas a drama. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Me siento como Brad Pitt con 2 productores cinematográficos peleándose por grabar. Bien, gente, nos vemos en 2 segundos, armamos otra reunión.